Señoras y señores, hoy tenemos acá a un experto en inteligencia artificial, Braulio Otavalo. Nos va a comentar sobre muchas cosas y esta entrevista tiene que ser bastante enriquecedora para todos los que nos están viendo. ¿Listo? Entonces, estimado Braulio, bienvenido acá a este espacio y cuéntanos un poco de tu origen y da la bienvenida y qué te motivó a estudiar este tema de ingeniería electrónica y tus primeros pasos en la tecnología, mi hermano. ¿Qué tal, mi amigo Auki? Un gusto saludarte. Creo que, bueno, recordando a los orígenes yo soy de San Pablo Urco, entonces los primeros recuerdos, digamos, en cuanto a estudiar o tecnología, me acuerdo que creo que entre el año 93 al año 96, arribó, digamos, la electricidad al sector en específico centro cívico. Yo tengo el recuerdo porque había un montón de postes en un terreno que es cerca de mi casa, ¿ya? Creo que es la época en donde estaban justamente instalando la electricidad. Antes de eso, mi papá era muy aficionado al fútbol y por lo tanto también nosotros, entonces nos bajábamos a ver televisión en Olmedo, que era la parroquia, y ahí vivía mi tío el Eloy. Entonces, cada vez que jugaba la selección del Ecuador, bajábamos allá, digamos, a ver la televisión. Pero ya una vez que arribó la electricidad en ese año, entre el 93, 94, 95, 96, yo referencio un poco más, todavía no recuerdo en qué nivel de educación, si ya estaba en primario aún no, pero llega la electricidad y mi papá se compra, digamos, una televisión a colores y con este dispositivo que ahora ya es común, que es el control remoto. Entonces creo que ese impacto de ver, digamos, más personas en un televisor y tratar de buscar, como decir, en la espalda de los televisores antiguos, a ver qué está sucediendo detrás de eso para que aparezcan estas imágenes y cómo es que el control remoto funciona sin que sea un mecanismo que tenga algo conectado, un cable. Entonces, creo que es la primera curiosidad que me nació para poder, digamos, tener esta afinidad a la tecnología. Y a raíz de eso, creo que lo que más también me ayudó es que éramos bastante traviesos, digamos. Entonces, si bien es cierto, ese control remoto creo que lo desarmamos. Me acuerdo que mi hermano, el Benjamín, igual era, con toda mi madre, eran muy aficionados a todo lo que iba llegando de tecnología. Por ejemplo, queríamos ver otros canales que no eran los convencionales, en este caso Teleamazonas y Gama TV, nos aficionábamos por ver caricaturas en el canal 10 y en el 8 que no cogía de una manera adecuada y mi mamá se trepaba y ponía cables y tratábamos de ampliar el alcance de las antenas, que ahora ya entiendo, digamos, por qué funcionaba. Ahora ya entiendo por qué Ujú. funcionaba, porque a la antena pequeña, esa que venía como en forma de B, le conectaban otros cables y les trataban de alzar más, digamos, la altura. Entonces, eso lo que nos hacía era que en muchas veces yo creo que ese primer televisor, un Sony, que también me acuerdo de las marcas porque mi papá decía, este Sony es de Japón, por lo tanto es bueno y creo que le jodimos a la televisión. Entonces, entre tanto cable que le metíamos tanto en la antena principal y Benjamín, César decide desarmar, digamos, de esa parte, porque nuestra televisión ya no cogía ni con la antena normal y tampoco con los cables. Y a lo que desarma, digamos, eso, empiezo a ver, digamos, muchos dispositivos así con una curiosidad de y esto, pero también con un miedo de que qué pasa si es que no podemos volver a armar de la misma manera en el que estaba. Ujú. Y creo que ahí es una de las primeras decisiones que dije, bueno, esto creo que es para mí.
y voy a indagar en eso. Creo que a raíz de eso íbamos, cualquier juguete que veíamos por ahí, era desarmando esos dispositivos, tratando de hacerlos funcionar nuevamente y dañando cosas. Creo que ese fue el camino que tengo, digamos, como la chispa que incendió, digamos, la curiosidad sobre esa RAM. Ya, Este es mi muy amigo bien, Auki. muy bien, muy bien. Es verdad ese tema de la televisión. Claro, yo creo que sabía ver también tu televisión en tu casa, éramos vecinos, pues. Sí, Tocaba andar de sí, sí. casa en casa, los que a veces algo pasaba, buscando dónde ver. De ley, mijo, es bueno recordar. Y a ver, ahora, ¿qué desafíos enfrentaste al crecer en un entorno rural como Cayambe y cómo influyeron en tu interés por la ingeniería artificial aplicada a industrias como el petróleo y gas? ¿Estoy bien? Sí, sí. Ujú. Ya, bueno, creo que entre los desafíos principales, creo que los económicos. Entonces, el hogar de mi familia ya era numeroso, éramos 7 hijos y yo era el quinto. Entonces, creo que también la valentía de mi hermano, el mayor, Cristian, que creo que yo lo trazo ahí, puedo hacer un poquito de amplitud, ¿no? Tengo más o menos referencia de que tenemos derecho a la educación, más o menos en la época entre 40, 50 más formal y entre la década de los 60, y los abuelos o nuestros padres, algunos alcanzaban el tercer grado que le conocen ahí, algunos como mis papás habían completado ya la educación primaria completa y habían estado con pensamientos de ir al colegio, pero todavía no convencidos los padres o por la parte económica. Mi padre, por ejemplo, dice que ya tenía un cupo en el colegio de Ibarra, en el Teodoro Ya. Maldonado, me parece que es el colegio, Ujú. y que finalmente mi abuelo decidió no mandarle porque generalmente asociaban a que una vez que aprenden a contar, a escribir, les roban a los propios abuelos. Entonces había esos, ¿cómo se puede decir? Prejuicios sobre la Patrones, ajá. educación, sí, patrones, prejuicios sobre la educación. Creo que después, por ejemplo, una generación un poco ya más avanzada, no sé, mi tío Eloy, mi tío Leonardo, todos los que están en ese rango, creo que ya lograron a llegar a la educación secundaria. Ujú. Mi tío Eloy creo que completó la educación secundaria, el tío Leonardo también obtuvo un bachillerato en contabilidad y creo que ese es el rango. Después, por ejemplo, conocemos a los primeros ya profesionales que pueden ser en docencia, como Néstor Pilataxi, mi primo también Milton Alba, el abogado, por ejemplo, Alfredo Tamba, creo que ellos ya marcan como decir que lograron culminar los estudios superiores. Y creo que dado eso, por ejemplo, la principal barrera desde el inicio era tanto el acceso, digamos. Muchos no teníamos la información de cómo es en realidad, porque el colegio era irse a matricular, la escuela también, la mamá le hacía esto, pero la universidad era ya salir, digamos, de nuestros hogares, porque no había algo visible en Cayambe, posiblemente sí, con la Universidad Politécnica Salesiana, pero la mayoría como que tenía aspiraciones, puede ser tanto porque desde jóvenes empezábamos a trabajar en la construcción, algunos, muchos que conozco, y ya nos íbamos a Quito, pero en Quito todavía no teníamos fijado a qué universidad vamos a ir y cómo vamos a sostenernos económicamente. Creo que ese fue uno de los principales desafíos. Y lo que me acuerdo, tengo bastante retención, entonces en una época me quedé, digamos, jugando boli en la hacienda de San Pablo Urco y mi papá se enojó y en ese enojo me dijo, y yo ya no tengo dinero para hacerte estudiar a ti. Entonces vos verás cómo estudias, yo ya tengo, ya estoy hecho cargo de otros asuntos, que era también a mis hermanos pequeños que estaban ya más grandecitos, y Cristian que había decidido irse a estudiar por su cuenta. César es el primero que ingresó ya a la Universidad Central y Sol y mi hermano El Homero que estaban estudiando por su cuenta en una universidad particular que finalmente se cerró, era una universidad que se llamaba Cooperativa de Colombia del Ecuador.
pero que también eso me hacía pensar, decir, a ver, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, en una de esas, mi hermano, el Cristian, me lanzó una propuesta que era ir a hacer una tecnología en agroecología en Estados Unidos con una beca que había en ese momento. Entonces, me acuerdo que me mandó los formularios y yo los llené, pero mi corazón decía de que no quiero ir, hacer esa actividad porque no me llamaba la atención, digamos, de esa rama. Entonces, solo le mentí, digamos, que apliqué y no envié la carpeta. Entonces, lo que hice yo era salir de colegio y dije, bueno, necesito, creo que talento tenía, eso también era una confianza aparte porque, digamos, en ese caso desde mi familia siempre se trabajó. Había intentos de racismo en el colegio, pero mi padre había formado en ese caso una autoestima bastante fuerte para no caer sobre eso, digamos, o bajar la autoestima sobre eso. Entonces, decidí desde quinto curso más o menos ir a la Escuela Politécnica Nacional, porque en ese rato una persona que estaba un año antes o de la edad de mi hermana Sol era Diego Chacón del Colegio Nelson Torres y había estado compitiendo ya en competencias de matemáticas, él el primero, y él finalmente cuando ya teníamos rastro, él se fue a la Escuela Politécnica Nacional y decía, yo también ingresé a esas competencias de matemáticas a nivel de colegios de ya de todo el país, entonces ahí ya tenía la visión de que quiero ir a la Escuela Politécnica Nacional, pero todavía no sabía los procesos, entonces mi padre, como no tenía el dinero, me tocó trabajar 7 meses al menos, ya solamente dedicado a la construcción después del bachillerato. Entonces, en esos 7 meses lo que hacía era dinero que generaba, compraba los libros para las pruebas de admisión y me dedicaba a estudiar, digamos, esos ejercicios. Entonces, afortunadamente, esa misma preparación había tenido ya para las competencias de matemáticas, que me resultó bastante buenas, y yo lo que decidí es irme a aplicar a esa universidad y prepararme lo más que pueda. Entonces, yo creo que en algún punto recuerdo que estaba en San Pablo Urco y le dije a mi mamá, voy a ver los resultados de admisión, y me fui a un cyber en Olmedo, entonces, que quedaba justo al frente de la tenencia política. Y ahí me acuerdo que vi mi cupo, digamos, a la universidad. No era todavía el sistema de Cenecit como la conocen ahora o la experimentaron durante 10 años. Era la anterior, el que se hacía colas para irse a matricular a la universidad también. Pero había logrado, digamos, un cupo y había logrado un cupo con bastante puntaje que me permitió decidir a qué carrera quiero inscribirme en la Escuela Politécnica Nacional y me fui a Electrónica y Control, que eran una de las que más puntajes solicitaban. Entonces, con el puntaje que había logrado, tranquilamente pude decidir, digamos, irme a esa carrera. Entonces, cuando ya estoy ahí, creo que se dio ya el reto principal, porque la carrera era un poco costosa, había que comprar muchos dispositivos para aprender, microcontroladores, computador, y computadora era lo que no teníamos, digamos. Entonces, creo que esa parte es un poco amarga. Me acuerdo de forma puntual un momento en donde César estaba estudiando, Homero estaba estudiando, Sol estaba estudiando y teníamos una única computadora para los tres. Y en una mañana al despertar a hacer el desayuno, digamos, esa computadora se quemó. Entonces, nos quedamos los tres sin computador y creo que en ese caso recuerdo de mi amigo Fernando Otavalo, como conocemos del Diablo, él no me facilitaba su computadora para poder hacer mis tareas, digamos, ya éramos vecinos allá ya en Quito y me facilitaba eso. Y también la universidad tenía un centro de cómputo en donde yo podía quedarme las tardes. El reto era también costearse el almuerzo para luego quedarse estudiando o volver a la casa para comer, como decir, al costo adecuado, porque la vida de estudiantes entre estar chiro, sobre todo de nuestros orígenes, entre estar chiro o dedicarse a estudiar. Entonces, creo que esa era la combinación. Ahí fue el reto principal. Claro, sí, sí. Oye, a mí también me tocó pasar esa nota sin comer, tocaba pasar en la universidad, güey, para coger otras materias en la tarde, diga, ¿sí o qué?
Ajá, o Sí, un plátano, un yogur y un pan y aguantar todo exacto. el día. Ah, Sí, bro. Es, es bueno eso, la experiencia, sobre todo los que lo han logrado, como tú. Vamos acá. Ahora, ¿cómo pasaste de la ingeniería local a obtener una maestría en IA en la en University of Southampton? ¿Fue la beca Chevening un punto de inflexión planeado? creo que planeado como en específico como Cheven, no, pero ya tenía la chispa. Creo que el primer roce de estudiar afuera fue en el colegio, en estos concursos de matemáticas. Recuerdo un profesor que me entrenaba para esos concursos, dijo que hay una beca para Rusia y que me fuera en la universidad mismo a estudiar a Rusia. Pero yo lo que consideraba es que, si bien es cierto, te vas, puedes ir becado, pero de alguna manera por cualquier cosa tus padres sí deberían tener algo de soporte, como por ejemplo, como se da en estos casos, la guerra de Ucrania, ¿ya? ¿Qué me hago en esa situación si es que necesito salir de urgencia? Entonces mis padres no disponen como para comprarme un vuelo de avión de emergencia, digamos, ¿ya? Entonces también me lo pensé por ahí y también no dominaba el idioma, todavía no dominaba el idioma inglés. Entonces, bueno, dije ya, eso puede quedar pospuesto una vez que culmine la universidad. Entonces, cuando ya salí a la universidad, en este caso creo que la época, digamos, de toda la generación que se graduaba desde el 2010, 2012, era bastante visible poder irse a hacer una maestría afuera por las becas CNESID del gobierno ecuatoriano, que habían implementado en ese caso el presidente Rafael Correa. Entonces, ya la mayoría de graduados de la Politécnica Nacional, recuerdo que tenían ya esa planificación, salir del pregrado y aplicar a las becas CENESID y luego irse a estudiar, puede ser en España y si es que dominas el inglés en Estados Unidos, en Inglaterra o Japón, Corea, donde te reciban. Entonces, yo me gradué en el 2000, egresé en el 2013, me gradué ya en el 2014 con todo y defensa de título y a partir de ahí lo que ganaba era invertir en aprender el inglés y apostillar todos mis documentos académicos. Entonces me recopilé mi pensum, mi acta de grado, mi título y empecé a apostillar para aplicar porque me daba cuenta que había diversos requisitos. La más complicada era aplicar a España porque había que, además que apostillar los documentos, compulsarlos, que es más o menos similar, es también poner un sello en el consulado de España. Entonces empecé a hacer esos trámites, no sé, tenía tiempo, era soltero, ya trabajaba como profesional, tenía dinero también para poder reinvertir en mi educación. Entonces pasaba en esos trámites y aprendiendo el inglés. Y el primer choque fue el inglés para mí. Entonces ya realizado los papeleos, empecé a aplicar, digamos, a España, apliqué a la Universidad de Cataluña, a la universidad también en Madrid, a la Politécnica de Madrid, y empecé a aplicar la primera vez que apliqué a la Inglaterra, es a Southampton y a Heriot-Watt, que es en Escocia. Entonces, ahí me guié porque ciertos profesionales que ya había conocido un poquito yo ya en los primeros semestres y ellos ya culminando, luego estaban haciendo ya sus maestrías en el Reino Unido, algunos. Entonces, seguí más o menos ese camino, también apliqué a Italia, al Politécnico de Milán, y lo que yo era, quería, mi aspiración, me descuidé un poco en la universidad, pero también es por la dificultad económica, entonces mi promedio, digamos, no era demasiado alto, pero tampoco era bajo como para aspirar a estudiar por allá. Entonces, mi aspiración hubiese sido, por ejemplo, ir a Cambridge o a Oxford, a estas universidades, pero también decía, si es que estoy solamente con una educación fuera ya de aquí del Ecuador, ya es un progreso para mí. Entonces traté de buscar de las 100 mejores universidades, las que estaban en ese ranking, y dije, bueno, Southampton está en ese ranking, la de Cataluña también, y ese fue el proceso, como decir, de aplicación. Ahora el reto más grande fue el inglés. Ese sí, como que me sacó lágrimas, digamos. Yo di como 6 exámenes TOEFL y un IELTS y un PT, que son exámenes de certificación de inglés.
Entonces, hacía eso y apliqué a la beca CENESID. En el 2016 di también un examen que es para posgrados de México. Entonces, con ese examen logré obtener la beca CENESID. Pero ya era el 2017, habían pasado 3 años desde que me gradué y ya el 2017 salió del gobierno Rafael Correa, entró Lenín Moreno y empezaron a recortar presupuestos de las becas. Entonces yo ya tenía el cupo, ya tenía para viajar el 2018 y me salí de mi trabajo y dije, bueno, voy a hacer ya los papeles para viajar. Y empecé a leer los foros, digamos, de los becarios que estaban fuera, los becarios CENESID, y empiezo a ver de que hay lamentos, digamos, que estoy en Portugal, el gobierno no deposita a mi universidad y me están empezando a no dejar entrar a las clases y además, porque no me depositan la manutención, tengo que caminar 1 hora y media todos los días desde el lugar de vivienda hacia la universidad. Entonces empezaban esas temas de quejas, igual tomé en cuenta, dije, si es que me voy y no tengo un respaldo económico garantizado, mis padres no están tampoco en condiciones de decir, mira, tienes que volver, y mis ahorros en esos países iban a durar muy poco, los ahorros que había logrado tener. Entonces, estaba explorando y empecé, no sé, un día tuve tiempo y dije, ¿cuáles son las 10 mejores becas del mundo? Y apareció Fulbright, apareció eh, Chevening y apareció también de las de la Unión Europea, Erasmus Mundus. Entonces dije, bueno, vi los requisitos y de todo lo que había hecho, porque también era bastante activo en participación, digamos, social con mi comunidad, en San Urco, estábamos justo en el 2015 con un problema del agua, estábamos alzando la voz, en este caso, reuniendo gente, tratando de hacer algunas cosas, y además también tenía participación en deporte, en el Sporting, justo en el 2016 estaba de presidente. En Guariruna habíamos conformado una banda de música tradicional, entonces todo eso era casos de liderazgo que no lo había planificado así, pero que Chevening lo pedía. ¿Qué eras tú en Entonces, Guariruna? Cantante eras, ¿verdad? en Guariruna cantaba como siempre, no, yo no aprendí a tocar instrumento porque mi familia no es de músicos, son futboleros, deportistas, y yo era el único aficionado, como decir, al arte de la música. Ah, de ley. Pero cantaba y lo que hacía era hacer manager. Entonces, en eso sí Mm, siempre soy aplicado, busqué los medios y traté de hacer lo mejor que pude. ujú, Y creo que ganamos un premio en Cayambe, que eran cerca de $4,000 para hacer un trabajo discográfico, y quise hacerlo con una visión, puede ser mía y sumada a la de las visiones de todos los que participaban en ese proyecto, que eran alrededor de 15 personas. Entonces, ujú. eso me ayudó a reunir liderazgo, y en Chevening lo principal que hay que tener es, primero, liderazgo, haber tenido una formación académica y tener visión de qué quieres estudiar en Inglaterra. Y además saber hacer redes, digamos, de contacto. En este caso, cómo te planteas, cómo puedes hacer redes estando en el fútbol, estando en la música y estando como profesional y además como estudiante. Entonces, creo que eso también lo había trabajado no con intención, pero había tenido ya bastante fortaleza en eso. Y inteligencia artificial, ¿por qué? Porque en la tesis del grado está ya el primer componente, digamos, eso es entre 2000, mi primera clase de inteligencia artificial es en la Escuela Politécnica Nacional, creo que entre el 2010, 2011, 2012, en ese rango, y yo mi tesis lo desarrollé en esa rama, que es visión por computador. Entonces, dije, bueno, esta área está para mí, y como siempre, curioso, dije, está interesante, pero también revisando las noticias, creo que es el futuro y ahora creo que ya es la realidad, digamos, y en lo que trabajo. Entonces, me dije, voy a estar en eso. Aquí en Ecuador no va a haber todavía en esa franja del 2014 al 2020 o el 2018, no había, como decir, una aplicación como ahora ya todos están con GPT, por todo lo que se ha difundido, pero en ese rato éramos como que los primeros, al menos como Runa o como indígena y en San Pablo, que creo que él era uno de los primeros que estaba incursionando en esa rama, digamos, ya.
Y creo que dije, bueno, mi maestría lo voy a hacer en esto. Entonces, eso es lo que me llama, eso es lo que pide mi curiosidad y voy a aplicar en eso. Entonces, todo mi aplicación a Chevening lo formulé con inteligencia artificial y apoyado sobre mis casos, digamos, de liderazgo que había tenido comunitarios, organizativos, y creo que a la vez justo apliqué a un congreso que se llama Shaping Horizons para la Universidad de Cambridge, y cuando me salió esas dos cosas se juntaron ahí, y el último día que llegó mi TOEFL, mi examen TOEFL con 92 de puntaje, que era el puntaje requerido para ya estudiar, porque ya tenía casi, había empezado a aplicar el 2018, más o menos en agosto, por ahí. La entrevista la tuve en 2019, entre enero, y supe de esa noticia más o menos en diciembre del 2018. Entre abril ya di la entrevista y julio supe que ya tengo la preaceptación de la beca, pero me faltaba la aceptación de la universidad. Entonces, había dado ya 5, 6, hasta ese momento unos 8 exámenes, y estaba agotado porque los exámenes TOEFL son como 3, 4 horas. Incluso mi amigo Franklin Kichiwango decía ya de ser que ya como que renuncies, o ya de ser de momento de parar ese estrés, porque era un estrés que hay que manejar, ¿no? Hay que saber manejar ese estrés de recibir la nota y decir, todavía no cumples, no sabes inglés o no vas a saber inglés, por lo menos para estar sentado en una aula en donde te van a enseñar todo en inglés. Entonces, eso es más o menos lo que mide el examen. La capacidad de absorber ideas estando en un ambiente en que todo el mundo habla inglés, y por lo menos que se me quede algo, digamos. Entonces, creo que cuando llegó esos 92, no lloré, porque finalmente en el pueblo indígena dicen los hombres no lloran, pero sí me dio un respiro profundo y dije, bueno, ya creo que esta vez sí lo logré, y había reunido todos los documentos, y en cuestión de unas 3 semanas ya tenía la visa, digamos, para ir a estudiar a Inglaterra. En ese caso, Chevening es una de las mejores becas, te cubren el costo de visa, son muy atentos también te compran el boleto de viaje, y mi primer viaje internacional hice con pagado, digamos, todo pagado. Y arribé a Inglaterra más o menos 25, 26 de septiembre del 2019, y me fui directo a la Universidad de Cambridge para ese congreso, y de ahí me mudé a Southampton. Creo que eso es como mi resumen. Hasta el momento ayudo a aplicar también todavía estudiantes, no, ya no solamente de Ecuador, sino a veces me contactan de México, de Uruguay, porque la beca es global. Esta última vez también pude conversar con Sarita Maldonado del pueblo Otavalo, que logró entrar también con la beca Chevening a la Universidad de Oxford, y creo que también eso es una parte de la misión de los Cheveners, de seguir aumentando las posibilidades, en este caso sobre todo de los pueblos y nacionalidades, que puedan ir a tener esa experiencia y puedan aumentar, digamos, sus capacidades, incrementar sus redes. Ahora ya mi red ya no es solamente en San Pablo Urco, en Cayambe, sino es a nivel de Latinoamérica y a veces a nivel del mundo. Eso es de mi estimado Auki. Muy bien, es súper valiosa la información para la gente que desea aplicar. Miren, hay opciones cuando alguien decide crecer, ¿no? De una u otra manera en cualquier área que les agrade, en donde se encuentren, como dice Braulio, son cosas globales y hay que aprovecharlas cuando llegan. Muy bien. Ahora en el tema de obstáculos, ¿cuáles han sido los mayores obstáculos como investigador de IA en Ecuador, como brechas en datos o financiamiento para proyectos? Ya. Bueno, en Ecuador ya tengo alrededor de 8 años de experiencia en esto, digamos, ya netamente dedicado a la inteligencia artificial, y creo que el nivel de adopción es muy bajo todavía. Los que pueden decir que invierto en IA y obtengo retornos pueden ser en este caso, las empresas de telecomunicación, Claro, Movistar, cualquiera de esas, y las financieras. Y las financieras que ya son consolidadas, por ejemplo, bancos y las cooperativas del segmento 1.
Al nivel agrícola, por el momento en la costa ya está habiendo adopción, pero creo que a veces todavía no ven el potencial y además el costo de adopción es un poquito alto, digamos, ya es de inversión inicial. Entonces, más bien a nivel de emprendedores y toda la gama que se ha creado a nivel de redes sociales están adoptando más rápido para aplicaciones personalizadas, que es creación de contenido, edición de videos. Creo que ahí hay una aplicación que está llegando la noticia un poco más rápida, pero el core, la materia dura de eso es que a veces, digamos, todo ese desarrollo está concentrado en pequeños países y en este caso que es Estados Unidos, China, luego los países europeos, puede ser Inglaterra, Francia, Alemania y los países asiáticos, en este caso Corea, Japón y Singapur. Entonces, las personas que están directamente desarrollando la tecnología es una concentración muy poca y es por eso la alta demanda en esa rama, digamos, a nivel del mundo, pero hay que también hablar inglés. En Latinoamérica, como te digo, lo que está ocurriendo es la fuga de cerebros y no es necesario migrar, digamos, para que haya fuga de cerebros. El mismo hecho de que yo trabaje para una empresa de Estados Unidos ya quiere decir que estoy sumando mis horas laborales, mi esfuerzo laboral hacia el desarrollo de ese país. No estoy sumando hacia Ecuador, pero también yo tengo que ver que mi familia ingrese una economía más estable, mi salario se valore a ese nivel, porque querer luchar también en Ecuador y decir aquí voy a conseguir ese nivel de salario y esa facilidad de poder tener esta vida de padre en la casa, estar con mi hijo y a la vez trabajando y dedicándome a veces también a temas empresariales, no se le encuentra, digamos. Entonces, el nivel de adopción creo que eh, es, es a nivel de conocimiento técnico y empresarial. Entonces, muchas de las empresas, en ese caso yo también doy asistencia para adopción a empresas, entre 80 a 87% de aplicaciones empresariales para de machine learning para empresas fracasa y tiene un rango de fracasos que lo han analizado desde ya los Estados Unidos, que ha tenido ya mucha más iteración, empresas que quieren adoptar, que fracasan, entonces no hay datos de calidad, no están produciendo datos de calidad o no hay al menos la intención de producir datos con finalidad de entrenar modelos de inteligencia artificial. Los otros casos de subestimar, se necesita armar un equipo, a veces dicen, bueno, Braulio ya sabe inteligencia artificial, por lo tanto va a revolucionar todo el sector en Ecuador. No, se necesita más talento, mucho más talento, es como si formaras un ejército para una guerra, entonces necesitas capitanes, planeadores estratégicos, personas que estén vendiendo la solución, desarrolladores que estén sentados programando, iterando los modelos, entonces eso necesita mucha más planificación y a nivel de país, incluso la estrategia, yo leí la estrategia o la ley que está como promoviendo la inteligencia artificial es bastante escueta. Entonces, solamente en ciertas universidades, en este caso la Universidad de San Francisco, la Escuela Politécnica Nacional, la ESPOL, Yacha y creo que por Cuenca, y la UTN están tomando, digamos, ciertas riendas, incluso ya han hecho sus currículums. Entiendo que también la Universidad Central ya tiene una carrera de pregrado, ya como licenciatura de Data Science, y están tomando esas riendas, pero tal vez a veces, como creo que es de la costumbre de Latinoamérica, siempre llegamos atrasados a las revoluciones industriales, entonces estamos llegando como 10, 20, 30 años tarde, digamos, ¿ya? La inteligencia artificial, por ejemplo, desde el campo de investigación, tiene ya casi 70 años, ¿ya? Y nosotros, digamos, estamos llegando casi 70 años después, ya cuando todo está sentado, digamos. Hay mucha investigación que hay que hacer, pero hay que diferenciar bien qué es aplicaciones de investigaciones, qué son investigaciones y cuáles son las aplicaciones que ya están validadas. En este caso, creo que en Ecuador están haciendo lo que ya está validado y siempre comprando plataformas, por ejemplo, en nube, como es el Databricks, Amazon AWS, y están implementando hacia allá. Entonces, creo que para las personas que están involucrando, por ejemplo, mi hermano el menor es desarrollador de software y es alguien que le he estado tratando de incentivar, digamos, que también se desarrolle en esa área. Entonces,
hay limitaciones y no hablar más allá del tema rural, que incluso la misma electrónica todavía es complicado que llegue, digamos, ya, o no llega del todo a producir, llega para el tema del consumo, una lavadora, no sé, una impresora, un microondas, pero no llega una maquinaria que le ayude a producir más, a producir mejor, a producir de forma más segura y a eso, a poder distribuir productos terminados y tener mejor economía. Creo que esas son las barreras que tienen por naturaleza Ecuador. Ya, muy bien. Como alguien que empezó en el pueblo Cayambe, ¿qué errores comunes ves en los jóvenes educados o no educados que intentan emprender en IA, pero no logran avanzar, estimado Braulio? Errores. Ya. El tema creo que no solamente para ella, sino para muchas cosas, emprender mismo o hacer una carrera profesional mismo es de dedicación. Sí hay que dedicarse. Por más talento que tengas, hay que poner una mira, hay que poner un objetivo y hay que hacer valer el estudio, porque muchas veces, y creo que en el campo todavía hay la visión de que para qué estudiar si puedes empezar a trabajar desde ya y vivir más acomodado de esos que gastan 5, 6 años, 7 años de la universidad y luego andan más chiros. Entonces, Ujú. esa visión es porque estudiar no te va a dar dinero solamente estudiar, sino estudiar y tener también visión de empresa, también tener visión de que desde cuándo tengo que empezar ya a trabajar en mi área. Entonces, por ejemplo, ahora ya está más precarizado área laboral. Entonces, desde que inicias en, no sé, la universidad, deberías buscar ya en tu área estar practicando ya aplicación real, estar involucrado, para que cuando ya salgas, digamos, de egresado o graduado, ya en un CV ya puedas decir, ya tengo 2 años de experiencia. Creo que el mercado laboral manda así, lastimosamente los políticos son otra parte, ellos caminan por otro lado, entonces siempre vas a ver en los requisitos experiencia, experiencia. ¿Y cómo gano experiencia si nadie me da trabajo? Entonces, a veces es la idea, es decir, cómo mi propio esfuerzo, mi propia visión puede formar esa experiencia. Entonces, mi primer empleo en IA no me la dio ninguna empresa, ninguna universidad, sino yo me hice llamar desde un tema, si suene como que fanfarrón o puede sonar muy, no sé, alevoso, pero me hice llamar consultor de IA y desde ahí empecé y dije, tengo que hacerme llamar porque si no, ¿quién me va a dar el empleo? Y después ya cuando ya me hice llamar, ya me empezaron a llamar ya otras empresas, ahora ya como que tengo validación en el mercado, puedo ya ejercer una carrera y recibir una remuneración adecuada para eso y además tengo siempre también proyectos de lado que las personas, por ejemplo, que se están formando en esa área, les invito y les participo, les ayudo a participar, digamos, en eso. Para hacer eso, creo que para todas las carreras, en este caso, estoy mentoreando a algunos profesionales, no muchos, pero por lo menos a los que más ha llegado soy, en este caso, por ejemplo, con Sacha estoy trabajando cómo hacer la inserción laboral de un profesional graduado para que no se quede lamentando, digamos, del tanto en parte de inclusión económica, cómo formar su historial crediticio, sus temas y cómo presentarse ya como consultor y si es que logra conseguir un empleo, cómo fijar un salario. Entonces, esos también son temas que hay que ir conociendo y hay que ir ganando experiencia, porque si no te bautizan y te ofrecen, digamos, cualquier salario y al menos en la precarización que ahora existe en Ecuador, la mayoría de profesionales que están urgidos se van a trabajar en otras áreas. Y eso yo lo vi, por ejemplo, no es que yo no lo viví, también lo viví. Trabajé de recién graduado, todavía trabajé en la construcción, creo que un periodo de 2 o 3 meses más, mis amigos, Santiago Quinchihuango pasó por lo mismo, estuvo graduado de ingeniero químico, pero seguía trabajando en la construcción, mi hermano el Benjamín igual, estaba graduado de geólogo, pero andábamos cargando arena por Yura Cruz, por esas partes altas, entonces yo creo que ahora por lo menos ya tienen cierta referencia, pues nos pueden escribir, buscar, pedir no somos cucos, no sabemos todo, pero ya hemos caminado, hemos transitado ese camino medio amargo, que es graduarse y pensar que el trabajo te va a llegar, pero a la puerta de tu casa. Entonces, ¿cómo hacer un buen currículum, una hoja de vida?
como enviar un correo para aspirar a una plaza, todo eso podemos generar comunidad y podemos ayudar, digamos, a esa inserción de que mientras más profesionales indígenas o jóvenes profesionales se inserten más rápido, ya no vayan tan inocentes o no vayan a estar solo lamentando de que ya apliqué y no nadie me llama a entrevistas, no logro nada. Y si es que no hay ese camino, ¿cómo ir hacia el tema del emprendimiento, al emprendimiento personal? No es fácil, yo no lo pinto fácil, no me gusta simplificar las cosas, me gusta ser crudo en eso, hay que poner compromiso, a veces, si es que estás desempleado, no te duermas en los laureles, sino dedícate 4, 3 horas a estar aprendiendo qué es LinkedIn, qué es una hoja de vida, cómo hacer mejor, cada vez iterando. Creo que esa es la manera para mí. No existen las cosas fáciles o alguien que te venga, no sé, a menos que tengas ya mucha experiencia, tu familia ya tenga experiencia en empresas, solamente te van a recibir y decir, mira, ahí está tu cargo. Pero para las personas que hemos tenido esos orígenes donde nuestros padres han tenido oficios, tal vez no profesiones, oficios como albañiles, amas de casa, agricultores, no nos esperen allá en la casa una oficina y dirige esta hacienda, no nos espera eso. Entonces hay que sentarse en la realidad y empezar a trabajar lo más pronto posible. Muy bien, es verdad, mi hermano, esa nota de, me gustó esa palabra, te bautizan con los costos cuando tú te lanzas. Es verdad, yo también pasé por esa nota, bro, pucha madre, agarraba Cobro lo un que me dólar. daban y eso es horrible, teniendo tanto talento. Claro. Ya, y otra nota, claro, es el emprendimiento en sí es bastante duro, duro, duro es, especialmente para los que nos ha tocado así chuta del campo, pues, ¿no? De la pobreza literal, salir a la ciudad y estar, permanecer ahí mismo y emprender es bastante duro, al menos en mi caso a mí me ha tocado luchar bastante duro, cachas, en el tema de dónde procedo, ¿no? Así pues el tu alrededor, tu familia, romper eso, esos patrones de que se puede hacer, pero con harto esfuerzo, conseguir dinerito, ¿no? Desde tu computadora al final, seas como Eso, tu consultor, computadora como y consultor, empezar a liberar el ujú, tiempo. exacto. Hijo de pucha, a mí sí me ha tocado casi, yo casi me suicidé, brother. Esa nota tiene ¿No? que estar así fullmente, esa nota a la gente Y, prepararse psicológicamente, liderazgo, todo eso, lo que habla Braulio es poderosísimo esas palabras, porque nada es fácil. Ha tocado es ujú, sudar duro, gota gorda, para estar ahora siquiera sentado acá así en la computadora conversando. Braulio igual, conversando. el Ujú. tema del estudio, todo es un sacrificio. Muy bien, compartimos esas palabras. ¿Qué consejos das para monetizar el conocimiento en IA, como tú lo haces con consultorías, estimado Braulio? El, yo creo que la primera conciencia es de empezar a tener, ¿no? Puede ser, ¿no? Los dirigentes de las comunidades siempre dicen, como decir, demonizan el capitalismo, pero finalmente creo que es un monstruo, un sistema muy gigante que te termina absorbiendo. Y es, ¿cuánto vale tu hora de trabajo? Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto piensas que vale tu hora de trabajo? Entonces, eso les hago a las personas que los mentoreo, incluso a mis hermanos pequeños, les digo, ¿cuánto vale tu hora de trabajo? Entonces, si dice $3, $2, $10, bueno, al menos ya tiene cierta conciencia de cuánto puede cobrar o no. Entonces, yo empecé fijando, dije, bueno, ¿cómo se da un tema salarial? Entonces, mis primeras curiosidades era, ya me pagaban, no sé, X cantidad, y decía, a ver, ¿cuánto gano realmente y cuánto trabajo para ganar eso? Entonces, bueno, dije, mi salario mensual dividido para los días que trabajo debería ser el salario diario. Entonces, dividí para 22 días de trabajo, que es normalmente, digamos, el promedio. Entonces, Ujú. luego dije, para dividir para las horas, bueno, en promedio se trabaja 8 horas, es lo ideal, digamos, según los derechos, pero a veces puede extenderse a 9, 10 horas, dependiendo de la actividad, y dije, bueno, voy a ponerle en 8. Entonces,
el salario mensual dividido para 8 y dividido para 22 y para 8, dije ya, entonces esto estoy ganando y era cifras como $3, $2, que prácticamente era muy poquito, digamos, ¿ya? Entonces dije, no, así como creo que es el despertar de todas las personas, dije, así con este salario no va a haber fecha en la que adquiera mi vivienda, no sé, o al menos trate de formar una empresa o tener capital de inversión y menos me va a dar para, no sé, a mis hijos ya no mandarles tal vez a la misma escuela, sino tratar de luchar en otro sistema de educación y seguir promoviendo el crecimiento. Entonces dije, bueno, estoy ganando bajo, mucho, mucho, mucho más bajo. Entonces empecé a averiguar en salarios, digamos, a nivel Latinoamérica, que no estamos tan mal, y a nivel del mundo. Y dije, a nivel del mundo estamos bastante bajos. Entonces ya dije, ese fue mi primera barrera. Antes de la maestría no pasaba, no sé, de unos $6. Lo que más me habían pagado era $10 la hora, pero temas muy puntuales de enseñanza universitaria. Una vez llegué a ganar $15 la hora capacitando en matemáticas a estudiantes de la San Francisco y me quedé un poco emocionado porque pagaban fácil, digamos, ya. Pero el resto, por ejemplo, también he hecho muchas cosas entre eso. He trabajado de tendero, he dado clases a preuniversitarios, muchas, muchas cosas. Entonces, el salario normal para dar clases era $5 la hora. Entonces, $5 la hora, dije, bueno, en eso está. Y dije, bueno, ahí era por lo menos consciente de cuánto gano mi salario por hora. Y luego dije, bueno, ¿cómo voy a incrementar? Entonces, el inglés era una herramienta, el inteligencia artificial era otra herramienta y dije, bueno, voy a entrarme a esa industria y voy a empezar a ver si es que empiezo a incrementar, no a trabajar más, porque finalmente, digamos, por más que trabajes 18 horas, 20 horas, el cuerpo se va cansando, se agota. Entonces tú puedes decir, bueno, voy a esforzarme al máximo y voy a conseguir 2 trabajos y hacer doble jornada, serían 16 horas de trabajo, pero tu cuerpo también se agota y tienes 24 horas. El ser humano tiene 24 horas en su ciclo de vida, los cuales se recomienda, según los médicos, 8 para dormir y te quedan las otras 16, se puede decir. Entonces, dije, en este caso, por más que trabaje 16 horas con el mismo valor, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr y lo que tengo que hacer es tratar de incrementar habilidades que me hagan ganar más, cada vez más esas horas de trabajo. Entonces dije, la franja voy a fijar es entre 10 y $15 la hora. Entonces voy a decir, eso gano para que ya me haga falta ir ganando en el camino y el primer salario que fijé ya con empresas de Estados Unidos era $15 la hora, que ya no era tan malo. Y luego dije otra referencia, dije, ¿cómo están ganando en mi sector? Y realmente todavía he ganado bastante bajo, entonces me fui incrementando de esa manera. Y creo que transparentar eso te ayuda a decirte, mira, este día he generado tanto. A veces suena muy, muy, muy materialista ponerle precio a tu vida, a tu hora de vida, digamos, ¿ya? Pero finalmente ese es lo que tenemos. Entonces lo que se hace o se trata de hacer es tratar de elevar más ese valor de tiempo. Si es que tú te dedicas 1 hora a esta actividad, eso valga mucho más. Entonces, para tener referencia, por ejemplo, con las personas que están, digamos, en este 1% de riqueza, ellos pueden generar $260,000 sobre eso en una sola hora. Entonces, prácticamente la diferencia es abismal para nosotros que solamente somos fuerza de trabajo. Entonces, yo creo que eso así te llegue una cachetada de despertar, es lo que finalmente te dice, bueno, hay que tomar diversos caminos, ser profesional, ser emprendedor e incluso hacer que funcione otras empresas tuyas mismo sin que tú estés ahí dedicado a tiempo completo. Entonces creo que ahí se va incrementando, digamos, las posibilidades y creo que eso les diría a los jóvenes profesionales que traten de transparentar y de ir fijando, digamos, qué habilidades van siendo necesarias como para aumentar de que ese mismo tiempo que dedican, no sé, a estar sentados en una computadora, a estar en diversas actividades, valga más. Y creo que lastimosamente que venimos del campo, nosotros hemos visto tantas veces sembrar y perder ese esfuerzo de no solamente porque cuando nuestras mamás sembraban
no era, es que ella se dedicaba solamente, sino nos llevaban a 3, 4, 5 hermanos a estar ahí 3, 4 horas con los asadones y finalmente llegaba la cosecha y para ver que en la cosecha no resultaba nada, digamos, ya, no se ganaba. Creo que también ese tema a veces sí es complicado y es que a veces por eso es que muchas personas del campo lo pensamos 2 veces como para ejercer negocios agrícolas. Entonces creo que ahora ya, por ejemplo, en San Pablo con un sistema de riego puede hablarse ya de un tema más real, más posibilidades de ganar. Pero antes, como vivíamos nosotros, como vivieron nuestros padres, no era algo alentador dedicarse a negocios agrícolas, sembrar cebada para luego perder todo lo que invierten en las actividades. Creo que eso no estaba bien y no iba a ser sostenible y de hecho no fue sostenible porque de ser así, nuestros padres tuvieran ya una jubilación garantizada, sus costos para la vejez garantizados. Y creo que la mayoría de los que estamos por acá, nos toca a nosotros ya velar por nuestros padres, qué va a ser de su futuro, cómo se van a sustentar, porque ya su época de fuerza de trabajo ya se van perdiendo, digamos. Eso sería para mí, de ser Claro. conscientes más que... Ujú, Ujú. Es bastante bueno, tus palabras yo también lo tomo, es verdad, de hecho sí, literal, somos vecinos de 4 o 5 cuadras con Braulio, crecimos y de adultos ya creo que nos perdimos por ahí un poco, pero es verdad lo que tú dices, mi hermano, el tema de la agricultura y yo he conversado con otras personas que no están en video, tal vez ahí haya más chance de conversar con otros personajes, es que me van a recomendar a quién entrevistarles. Pero de ley, el campo es bueno, es chévere en un punto, ¿no? Todo el ambiente, todo, pero ya hablando monetariamente, pues yo igual he visto, o sea, si no pensamos en grande, seguimos así cosechando solo para, como se ha hecho hasta ahora, pues, o sea, no es sostenible, brother. No podemos llevar nuestro nivel de vida a otro, ¿no? Vamos a seguir ujú, alimentando lo mismo y lo mismo y lo mismo. Mientras que ahora tenemos la tecnología y eso es una herramienta poderosísima, ¿cachan? O sea, poder facturar full, uy, comparando con lo que se gana un empleo con todo el respeto del mundo, así en ujú, Ecuador o Latinoamérica, pues se puede hacer 5 o 10 veces más y mucho más en un solo día nomás, ahora usando la tecnología, monetizando, vendiendo cursos, creando libros, PDFs, digo yo siempre igual hablo estos temas. Y ujú, Braulio, miren, es lo mismo, o sea, pero, o sea, estamos ahí, esa es la nota. Ahora el tema de los jóvenes, pues igual, ¿no? Se la pasan perdiendo el tiempo, deberían estar aprendiendo estas cosas y pues Dios quiera que podamos hacer algún proyecto por ahí así en vivo, o sea, de ley debe ser uno también para mentorear a mucha gente en estos temas. Tú has mentoreado a bastante gente, he visto en tus redes sociales. ¿Has mentoreado en otros países así presencialmente? ¿O has ido a exponer? Creo que te he visto yo. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, hasta el momento he visitado creo que 5 países. Entre esos está la maestría, que hice en Reino Unido, luego me fui a Estados Unidos a vivir ahí durante un mes y medio, que es en otro programa. En el 2023 viajamos a Ruanda, viajamos 4 personas, mis 2 hermanos Denis y Homero y mi esposa Leticia, a estar casi una semana en un laboratorio de innovación en Kigali, en Ruanda. Y esta Bueno, última vez me fui a Ghana en el año pasado, que es en esta parte de las fellowships de Going Green, que es otra área también que me ayudó a desarrollar. Y este último año estuve en Argentina. Entonces, en todo eso, sí mentoreo ya a jóvenes profesionales, también a veces en línea a veces es lo más común porque es la facilidad. ujú, He mentoreado a 2 grupos de estudiantes bolivianos que están también buscando emprender y hacer tecnología. Entonces mi área es más o menos siempre va por ese lado. Mis 2 capas de conocimiento fuertes son tecnología y emprendimiento. Entonces, al momento ya he desarrollado 2 emprendimientos ya que funcionan sin que yo esté ahí sentado, pero obviamente agradezco a mis socios que están ahí siempre en la parte operativa trabajando.
y creo que eso, digamos, ese conocimiento también sí es valorado, sobre todo el conocimiento empresarial, luego te das cuenta, empieza a valer un poco más. Hay valores, por ejemplo, en una aceleradora de Estados Unidos que no trabajo de lleno ahí, pero trabajo de manera eh, cuando ellos tengan necesidad, pero ellos sí pueden llegar a pagar, por ejemplo, $100 la hora, ¿ya? Que ya no es despreciable. Entonces, en una Ujú. sola hora mentoreando a emprendedores. A veces son programas gratuitos, a veces son programas pagados, pero generalmente ya la mayoría de mentoreos han sido pagados. Pero ya sabes, para el tema de comunidades, yo creo que en eso no, yo no cargo ningún valor. Siempre lo que pido es compromiso. En este caso, con Sacha estoy trabajando desde un punto de vista tratando de ingresar un nuevo servicio a mi empresa o a Siete, pero también desarrollando sus capacidades, digamos, de cómo ella puede ingresar ya al mundo laboral o incluso formarse como consultora ambiental, que para mí es necesario, por ejemplo, en el sector. Entonces, creo que ahí le transmito enseguida cómo se dan las experiencias, los diferentes procesos de compras, como tú dices, las ventas también son un mundo gigante por redes sociales, por catálogo, por sistemas de compras públicas, sistemas de compras privadas. Entonces creo que eso también es algún conocimiento que hay que ir liberando para que muchas más personas estén, digamos, en ese caso. Y creo que lo que tú haces también en el tema de redes sociales, capitalizar eso. Y lo que vimos desde el boom, por ejemplo, en estas comunidades, no sé si es a la Saca o más abajo, pero vimos un boom, sobre todo desde de la pandemia, en donde estos jóvenes estaban generando alrededor de, no sé, $20,000 al mes por saber manejar, digamos, redes sociales. Entonces creo que también esa parte es una buena opción. Yo en este caso es, creo que es cuestión de persistencia y además de considerarse integral. No siempre vamos a estar jóvenes y eso creo que es una de las lecciones que también ya se van uno ganando experiencia y dices, no, los 20 posiblemente sean para disfrutar, para salir, para el pero siempre con la mirada de que entre los 30 y 40 uno ya va a empezar a envejecer. Entonces, ¿cómo garantizar esa próxima etapa? ¿Cómo no estar peleando por un puesto laboral y a veces ese puesto laboral precario? Creo que hay que despertarse más rápido, digamos. Entonces, a todos los jóvenes que estén en ese camino, mientras más posibilidades vayan teniendo de ingresos, vendiendo sus conocimientos o incluso a veces de entretenimientos, talentos musicales, humorísticos. Yo no, en este caso no me opongo a eso. Si es que solamente gastar el tiempo y no ganar habilidades, eso sí cobra, digamos, luego que puede resultar en pobreza. Muy bien. Es sabias palabras de don Braulio Otavalo, poderoso, poderoso en el tema de, comparto full, ese tema de lo que habla Braulio. Y es verdad, tenemos que la juventud moverse, aprovechar literal, porque ya llegas los 40, brother, ya te empieza a doler la columna, ya. Por andar borracho, por ahí te caíste alguna vez de tu juventud, qué sé yo, brother, te dieron un palazo. en, Entonces, las sí, broncas. eso. Entonces toca sentarse mientras más jovencitos empiecen a entender esto, uy, van a lograr esa libertad financiera y pueden viajar, ¿no? Nómadas digitales, todo aquello, pueden estar tranquilos desde el celular haciendo sus vidas a otro nivel, sin dejar, obviamente, de dónde venimos, todo eso. Cuando se puede, apoyamos, ayudamos y todo lo demás. Manejar redes sociales, cómo emprender acá con Braulio, temas tecnología en general. Yo les he dicho hasta para comprar un computador, avisen, escriban, porque a veces los vendedores les venden unas computadoras solo para Word, brother, y ya los jovencitos necesitan para más cosas, diseño, multimedia, y dicen esta no vale, pero hay que saber pedir, diga. Y eso, muy Es, bien. Ya, ahora mi hermano, para ir finalizando, cuéntanos un poquito de AO7. Eres fundador también de AO7, ¿verdad? Ayer, de hecho, subí un video con tu hermano. Cuéntanos un poquito de eso.
Ya. O Bueno, A7. o a 7 yo creo que ahí te hago un poquito de antecedentes. El tema de empresarial o emprendimiento, creo que de la familia también y de las comunidades. Yo creo que siempre en las comunidades están tratando de inventarse, no sé, vender, no sé, desde las señoras que venden la comida en la hacienda, en las canchas, están tratando de ganar un centavo adicional, digamos, ¿ya? Y la primera experiencia fue con un intento de cooperativa y ahorro que se llamaba Unión y Progreso. Entonces tenía más o menos 19 años en esa franja y estábamos reunidos así mismo mi papá, los amigos, mis amigos de la familia Quinchihuango, y tratábamos de hacer ahí nuestro primer intento de cooperativa, pero obviamente el conocimiento empresarial se paga bastante, ¿no? Si es que no sabes, quiebras organizaciones y si es que sabes, empiezas a fundar organizaciones que se sostienen ya en el tiempo. Entonces, quebramos ahí, creo que ahí ya quedó ya la chispa. Pasé ya a mis 20 con esa chispa de que ahora, ¿por qué quebré y qué debería hacer para ya no repetir ese mismo resultado? Entonces, en el 2017, 2016 andaba con eso, entre estudiar afuera, pero también tener ya una empresa, porque al inicio era muy cerrado yo como profesional, era técnico y decía, no, lo que hacen las contadoras, eso no tiene mucho valor y tenía ese pensamiento, creo que es cuadrado, se puede decir. Entonces, en el 2016 pasé a una empresa y me fui al área comercial, me pusieron ahí. Entonces ahí creo que en uno de esos días hicieron una clínica de ventas, el dueño, gerente de esta empresa, y lo que me quedó siempre ahí, recuerdo hasta ahora, es que si estos vendedores no venden, prácticamente ustedes tienen que ser despedidos, así de crudo nos dijo, ¿no? Entonces, así es que aprendan y ayuden a vender a estos señores que eran los que se encargaban, tenían la cartera de clientes y eran los que hacían las visitas. Y nosotros como técnicos eran los que dábamos soporte ya del conocimiento técnico y entregar las cotizaciones, tomar en cuenta qué materiales se necesita para dejar funcionando el sistema. Y creo que ahí gané mucha experiencia en la parte comercial, porque vendíamos por catálogo, vendíamos por procesos de licitación de compras públicas, vendíamos a procesos de compras privadas, asimismo un poco ya más, con más documentación. Y creo que ahí ya dije, bueno, esto ya creo que es un conocimiento que sí va a servir para el próximo intento de empresa. Entonces dije, hagamos empresa y como siempre, uno a veces simplifica la dificultad y dice, voy ya, mañana hago un logo, pongo un nombre y ya tengo empresa. Entonces eso pasó con OA7. Pusimos el nombre OA7, ¿por qué? Porque somos 7 hermanos, Otavalo Alba. Ya, ingenierías, la mayoría son ingenieros, mi hermana es economista, entonces ya, y el primer choque era que todos queríamos vender nuestro servicio y lastimosamente o afortunadamente habíamos cada uno estudiado una rama diferente, digamos, ¿ya? Homero era ingeniero civil, Cristian era ingeniero agrónomo, César era ingeniero geólogo, yo era ingeniero electrónico y cada uno quería como que le dé importancia a su área de especialización y no entendíamos nada todavía del concepto que ahora ya lo tengo ya en diferentes programas, capacitaciones que he ido recibiendo, el producto mínimo viable. Entonces, 2017 era eso, 2018 mi hermano Benji se fue a Estados Unidos ya y yo me fui a Inglaterra y quedó como que en el aire el tema empresarial, pero agradezco a José Tabalo, mi socio, que él hizo la primera inversión y ha decidido, estuvo trabajando también como profesional y bueno, un día de esos decidió que va a ser independiente y con el nombre de OA7, entonces compró los equipos de topografía y empezó a dar servicios en las comunidades de Cayambe. Yo culminé mi maestría y vine ya decidido también a reforzar esa empresa. Dije, no tiene que desaparecerse porque hasta ese momento ya había estudiado las estadísticas. En ese caso soy bastante concentrado en revisar ese tema y revisé la estadística. Dije, el 85% de empresas o ideas empresariales fracasan a los 3 años. Entonces dije, el primer reto es que
no se pierda en 3 años y de esos 3 años empiece a crecer. Entonces ya al 2019, 20, pandemia, todavía seguía la idea, entonces dije, ya creo que sí va a persistir. Y con OA7 apliqué al programa que es Young Leaders of America Initiative, que es como jóvenes líderes del continente americano. Entonces me fui a los Estados Unidos ya con ese programa y ahí me capacitaron en la Universidad de Arizona en conocimiento empresarial, un mini MBA se puede decir ya. Entonces ahí ya me fijé y dije, no, este negocio que estamos teniendo todavía es actividad informal porque mi hermano no emitía facturas y no está registrado, entonces no existe legalmente. Entonces vine decidido de allá y dije, tenemos que legalizarnos y mi hermano dijo, bueno, para legalizarnos, a ver, nos organicemos nuevamente, a ver, llamemos a todos los que estábamos como fundadores iniciales y insistimos, enviamos correos y finalmente creo que quedamos los dos como para ya legalizar, invertir. Hice mi inversión inicial y creo que con eso, bueno, también ya me hice de pareja y también no todavía ella era muy joven todavía para visualizar qué es lo que estaba intentando, incluso una de las decisiones que había tomado de invertir ya en equipos que no eran afín a mi rama, eran de la rama de la empresa. Entonces mi mujer lo tomó como que estoy invirtiendo en algo que yo no voy a usar, pero finalmente cuando ya funcionaron las cosas, como que sí se dio en cuenta y también apoyó, digamos, a esta idea empresarial. Entonces creo que el OASIT tiene ese origen, al momento ya está, la empresa ya legalmente existe como personería jurídica, tenemos ya una cuenta habilitada para empresa, la contabilidad ya nos lleva, digamos, una persona especializada en esa área y hemos levantado un capital semilla de una organización de Estados Unidos que nos ayuda ya a formalizar más nuestro negocio, a poder ya tener todos los sistemas de facturación y que intentar ya reforzar la parte comercial, que es ya no solamente vender Homero o mi persona, sino también existan ya terceros vendiendo por nosotros y eso incrementa las posibilidades de seguir aplicando a más fondos para nosotros también tener ese colchón de mientras nos volvamos robustos, también cubrir el salario. Lo primero que hicimos es transparentar nuestros salarios con Homero y decir, mira, vamos a estar recibiendo salario y también afiliación al Seguro Social y creo que es digamos, en el 2023, 24 es la primera vez que ya recibimos, digamos, estamos formalmente siendo empleadores de nosotros mismos, pero ya con una cobertura con las de ley, se puede decir ya. Y eso ya nos ayuda también a tener ya nuestro sustento y además a visualizar nuestra actividad económica y tener historial crediticio, que también es importante para luego, si es que queremos expandirnos o queremos invertir en algo más, podamos tener la confianza de las entidades financieras, que no es que nos regalen dinero, pero por lo menos te facilitan cuando tienes iniciativa y tienes una idea a desarrollar. Ya, Eso sería, mi estimado. muy bien, estimado Braulio, tremenda información se compartió hoy. Gracias por tu tiempo, tu paciencia, desearte lo mejor. Estaremos conversando cosas por interno. Palabras finales que quieras decir, recomendaciones, contactos, lo que ofrezcas, todo lo que quieras decir, mi hermano, es tu espacio abierto. Voy a abrir la puerta a mi perrito. No, después mejor. Ya, Dale. ok, ok, no hay problema. Ya, verás, en este caso creo que la situación del país no está buena ya, y yo generalmente en este espacio creo que la gente protesta con justa razón, si estuviera allá estuviera apoyando a esa causa también, porque no tenemos que alejarnos tampoco de la idea, a veces pensamos de que ya con un emprendimiento pasamos, no sé, a ser clase media, clase alta, estamos todavía más cerca de la pobreza que de un multimillonario, entonces más rápido va a ser que pase una catástrofe en mi salud, en la salud de cualquiera de mis socios y nuevamente vuelva a la situación inicial. Entonces hay que robustecer ese ecosistema y tomo las palabras en este caso de mi amigo Santiago Quinchihuango de que
es momento de empezar a crear gremios de microempresarios a nivel de comunidades. Entonces, posiblemente de San Pablo y a compartir cómo hemos luchado, qué soluciones, y ahí puede salir algo interesante, puede salir contactos o nuevos clientes para otros emprendedores que están en ese camino, y creo que también ayudaríamos un poco a decir, mira, esto yo fallé, por lo tanto tú no falles, no hagas lo mismo, no cometas los mismos errores. Creo que ese es finalmente el conocimiento empresarial, no es más allá que analizar quién ya hizo ese camino, quién falló garrafalmente, y para yo hacerme un puente y evitar caer en esa misma trampa. Entonces creo que les invito a tomar en serio su camino profesional y también a intentar emprender. No, los dos caminos no son peleados, se puede hacer las dos cosas a la vez, y creo que todavía sigue siendo necesario, muy necesario tener conocimiento. A veces con personas que han hecho economía sin ir a una universidad, a veces dicen, no es necesario ir. Para mí es muy necesario para tener pensamiento crítico, para entender, por ejemplo, cuáles leyes nos limitan como empresarios, cuáles sí nos facilitan tener un ecosistema donde ya no hay esa tasa de 85% de fracaso, sino seamos mucho más los que sí tomamos iniciativa, pero también triunfamos. Entonces, a veces ver esas cifras solamente te da miedo, decir, ya, si es que 8 de cada 10 personas que intentan fracasan, entonces, ¿para qué voy a hacer el intento? Yo creo que mejor hay que verlo como ser de esas dos personas que sí lo logran, y cómo expandir esa franja. Es decir, ya no son solo dos los que logran, sino también empiezan a ser 3, 4, y eso ya se ve visible luego en cómo una comunidad se organiza, y no es necesario ahora, digamos, estar en el mismo punto geográfico, sino con tener un contacto, un teléfono, nos ponemos a conversar, puedo decirte, estos son mis servicios, ayúdame a vender, o tú puedes decir, compárteme lo que tú has aprendido, y estamos ahí a las órdenes, digamos. Y creo que tener confianza en que somos de la comunidad y podemos compartir conocimientos, y cuando haya que hacer negocios también podemos hacerlo de la misma manera, siendo serios y fijando los intereses de cada uno acorde, y podemos incluso a generar nuevas empresas, digamos, en ese sentido. Muchas gracias. Listo. Muy bien, señores, señores. Braulio Otavalo, experto en inteligencia artificial, tecnología en general y emprendimientos. Recuerden, por ahí está AO7 también. Síganlos, búsquenlos y nos estaremos viendo en alguna otra ocasión. Este espacio es súper abierto. He invitado a muchos, nombraste algunos, yo los conozco también. No, no han tenido tiempo, me han dicho. Siempre he estado invitando y ya pues el tema se dará igual con otras personas en otro momento. Así es que por ahora cerramos. Un placer y hasta pronto.